En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo: «Merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga». Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió a unos amigos a decirle: «Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra, y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes, y le digo a uno ve y va, a otro ven y viene, y a mi criado hace esto y lo hace». Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración, y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: «Yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande». Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues precisamente el día de ayer, domingo, hablábamos por un lado del perdón. Hoy estamos hablando de la fe. Y es verdaderamente hermosa esta escena. Esta no es una parábola, es una escena real, descrita al menos en 2 de los evangelios. Verdaderamente existió este centurión, que era un hombre compasivo, un pagano, un extranjero, no era judío. Y se nos vienen a la mente muchas preguntas. Obviamente que el hombre era compasivo por su naturaleza, siendo así que era un soldado, y debió haber sido un buen soldado para poder ser un centurión. Debió haber sido un hombre arrojado, valiente, duro para el combate, inteligente para mandar, obediente. Y sin embargo, al encuentro de Jesús, este hombre bueno de naturaleza se abre a la fe. ¿Quién o cómo le hablaron de Jesús o del Dios de Israel? El caso es que este hombre que había procurado construir para el pueblo subyugado por los propios romanos, con sus propios fondos, una sinagoga. Este hombre que no sabemos cuántos años tenía ya viviendo ahí, que probablemente era un pagano prosélito del pueblo de Israel, pero no abiertamente, porque no podía hacerlo. Recordemos que los romanos eran politeístas, es decir, tenían muchos dioses, por eso se dio la persecución de los cristianos. Este hombre tiene una fe grandísima en Jesús. Y tiene una gran compasión, no pide para sí mismo. Pide para ni siquiera alguien que sea de su familia. Es un criado, pero que él ama mucho. Por eso busca la manera de que lo sane. Probablemente ya había mandado conseguir un doctor y no lo había podido sanar, estaba a punto ya de morir. Y entonces toma la determinación de pedirle a este maestro judío. Y manda a los presbíteros judíos, a aquellos a los que se podían acercar con él libremente. Y ellos convencen a Jesús de que lo sane. Cuando Jesús va caminando, el hombre hace un gesto de humildad hermosísimo. Como autoridad romana, claro que podía haber no solamente pedido, sino probablemente mandado a unos soldados a traer a Jesús, a la fuerza inclusive. Sin embargo, él como extranjero se abaja, se humilla. «Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa». Él conocía también esta parte de la ley y esta parte de la costumbre judía, que no podía un rabino entrar a casa de un oficial, de un pagano. Por eso él dice: «Yo no soy digno, pero con que tú digas una palabra». Y compara a la enfermedad con un soldado. Yo, aunque soy subalterno, tengo soldados que yo mando y hacen esto. ¿Qué está diciendo de Jesús? ¿Quién puede mandar a una enfermedad? Solo Dios. Él es el único. Por eso Jesús se maravilla, se admira. Ni en Israel he encontrado una fe tan grande. Porque la fe no tiene relación directa
con la raza. La fe no tiene relación directa con la sangre. La fe viene como regalo de Dios que se ofrece a todos, pero solamente entra en el corazón de aquel que la quiere recibir. De un corazón que por principio no tiene odio, no tiene rencor. De un corazón que no tiene soberbia. De un corazón que no tiene envidia, que no tiene vanidad. De un corazón que más bien es apacible y amoroso, como el de este romano. Por eso él, pudiendo haberse sentido más que los mismos judíos, se abaja delante del Señor y con eso logra inmediatamente aquello que quería. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Cómo es tu relación con los demás? Muchas veces, desafortunadamente, cuando tenemos un título, inclusive dentro de la misma iglesia, pero cuando tenemos un título en el mundo, es que yo soy el licenciado fulano, soy el doctor no sé qué, soy el ingeniero yo soy el dueño de tal negocio, yo soy... Y todavía más cuando tenemos un título dentro de la iglesia, yo soy el catequista, yo soy el ministro, yo soy el diácono, yo soy el padre. ¿Cómo es tu relación con los demás y con Dios? Es una relación de humildad. Creo yo que deberíamos de regresar precisamente a esa liturgia original, en donde vemos a un Pedro que es la primer cabeza de los apóstoles, que en la iglesia romana llamamos Papa, postrado delante de Dios, delante de Jesús, diciéndole: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Mucho bien nos haría a todos los demás entender precisamente esa posición, esa postura, que siempre se dio, tanto de Pedro como de todos los demás apóstoles. No hubo ninguno que pudiera igualarse o sentirse semejante. Y a nosotros como que se nos olvida esta parte. Tenemos que ser humildes, hermanos, y tenemos que tener un corazón abierto a la fe y considerar que una sola palabra de Dios basta para la creación del universo, cuanto más para nuestra conversión. Dios nos la conceda. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.